Hola a todos, en este video continúo con los conceptos básicos de las situaciones didácticas según Mabel Paniza y vamos a hablar de la tipología de las situaciones didácticas, a lo que Brousseau llama fases. Bien, la primera situación se llama acción. Para que lo entiendan, estas fases están dentro de una situación didáctica. Bien, y las características de esta situación son las siguientes. El alumno actúa o acciona sobre el medio. Bien, o sea, le van a dar un problema o le van a dar una actividad y el alumno la va a desarrollar solo o con su grupo de compañeros. Bien, la otra característica es, el alumno requiere la puesta en acto de conocimientos previos. El alumno requiere de conocimientos previos. Ella le llama puesta en acto porque está accionando, ¿sí? A ver, si le damos un problema al niño de multiplicación, tenemos que saber que el niño como conocimiento previo debe tener la suma repetitiva. Bien, otra de las fases es la situación de formulación. Y como lo dice la palabra, las características son la formulación de un mensaje sobre la situación, ¿sí? O sea, el niño debe enviar o construir un mensaje sobre su acción. ¿Bien? O sea, va a haber dos alumnos que interaccionaron en el medio y va a decir, yo hice tal cosa, ¿sí? Yo sumé. Este niño va a decir, yo multipliqué. Vamos a tener un emisor y un receptor. Bien, lo importante de esta situación es la comunicación. Bien, el lenguaje, para validar ese mensaje. Bien, acá tendríamos la primera, la segunda fase o tipología de una situación didáctica. Nos faltan dos. Me van a dar un segundito. Para poder hacer espacio. Bien. La tercera, validación. Situación de validación. Como lo dice la palabra, validar, ¿sí? Los alumnos validan y justifican sus procedimientos de resolución. Se interacciona para comprobar procesos, ¿sí? Anotamos la definición. Los alumnos validan o justifican procedimientos de resolución. Se interacciona para comprobar procesos. Recuerden que en los procesos no hay procesos que estén bien y procesos que estén mal, ¿sí? No tomamos esa posición, tomamos una posición de justificar. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? No solo con el alumno, sino que él va a interaccionar con sus compañeros, ¿sí? ¿Qué hizo el otro grupo? ¿Cómo lo hizo? Van a comprobar si lo que hicieron o ese proceso de resolución llegó al resultado esperado o no. ¿Por qué?
En esta situación se validan procedimientos y afirmaciones. Y lo importante nuevamente es la comunicación. Bien, comunicar lo que se hizo. La cuarta tipología o situación es la de institucionalización. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. La primera, acción. ¿Sí? Los alumnos accionaron sobre la situación problema o el material didáctico. La segunda, formularon un mensaje. ¿Sí? Lo hicimos de esta manera. Bien, perfecto. La tercera, validación. Lo hicimos de esta manera porque nos dio tal resultado o porque nos pareció que era la correcta, porque al sumar varias veces nos da el mismo resultado que les dio a ustedes. Bien, diferente forma de justificar lo que hicieron. Ya sea o por una operación, ¿sí? Que el niño demuestre qué operación realizó, o basado en comunicar nada más. Bien, llegamos a la cuarta instancia, que sería la de institucionalización. Son las relaciones de producción libre de los alumnos con el saber cultural. El docente da estatus al saber, ¿sí? Colocamos la definición. Son las relaciones de producción libre de los alumnos con el saber cultural. El docente da estatus, o sea, da un nivel a ese conocimiento, ¿sí? Al saber. Por ejemplo, si voy a enseñar la división, ¿sí? La puedo resolver a la división sin la necesidad de operar, o sea, sin la necesidad de hacer la operación de división. Este es un ejemplo que ya les había dado, lo puedo retomar ahora. Por ejemplo, si yo le digo al chico, vamos a secar un poquito, ahí está. En esta caja tengo 15 pelotitas, ¿sí? Y tengo 3 niños. Bien. Para repartir las pelotitas, la operación, ¿sí? Sería la división. Sin embargo, puedo hacer una resolución no convencional. Esa resolución no convencional sería repartir. ¿Bien? O sea que el niño va a decir, bueno, 15. Pongámosle que le voy a dar 3 a este niño, 3 a este niño y 3. Bueno, voy a tener 9 hasta acá. O sea que al 15 menos 9, que ya repartí, me van a quedar 6. Bueno, si tengo 3, le voy a dar 2 a este, 2 a este, 2 a este. ¿Cuántos autitos le toca a cada uno? 5. Bien, los niños lograron realizarlo y resolverlo bajo la situación didáctica, respetando todas las fases. Bien, cuando llegamos a la institucionalización, le decimos al niño, bueno, perfecto, lo hiciste perfecto, este está bien. Pero hay otra forma de repartir que es más económica, que es la siguiente: 15 dividido, para repartir la cantidad de niños que tengo, ¿sí? Y después, ¿qué número multiplicado por 3 me va a dar 15? 5. 5 por 3, 15. Bien, estoy institucionalizando la operación de división. Bien, bueno, espero que les haya servido el video. Por favor, suscríbanse. Cualquier duda que tengan, comenten y regálenme un me gusta. Gracias.